Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Esta enseñanza de esta noche la he intitulado Busquemos brillar. Y meditando en este pensamiento, Dios me llevó a este pasaje de Romanos 2, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hay que buscar brillar. Tal vez el título parece un poco paradójico, pero hay que buscar el brillo. Busquemos brillar. La pregunta que yo hago esta noche: ¿a quién de nosotros no nos gusta brillar, hermano? A todos, ¿no? A todos nos gusta brillar. Brillar significa resplandecer, dar rayos luminosos. Brillar significa sobresalir. Brillar significa ser algo que se dé a notar. Brillar significa emitir luz. Brillar significa reflejar luz. Y eso es brillar. Brillar significa ser alguien. Brillar significa llamar la atención de alguna manera con lo que somos y tenemos. Como hombres, como humanos, todos los hombres buscamos brillar. Como humanos, todos los hombres llevamos dentro de nuestro corazón una ambición de ser admirados. Y esto parece una cosa natural, esto parece una cosa normal en nuestra vida. Y para poder brillar, buscamos a través de los estudios, a través del dinero, a través de la fama, a través de tantas cosas. El hombre pretende brillar. Y en la medida en que el hombre alcanza más desarrollo económico, va a brillar más. En la medida en que tenga más fama, va a brillar más. En la medida que el hombre descolle en lo intelectual, va a brillar más. El hombre llega a brillar tanto que llega a creer que esa luz que emite es luz propia. El brillar es algo agradable para cada uno de nosotros. Pero hay algo importante, debemos de entonces apartar qué significa el brillar en el sentido espiritual. Brillar en el sentido espiritual es buscar la luz original, la luz que viene de lo alto. El hombre busca, en su afán de buscar esa luz, ha sido abstraído, ha sido hipnotizado por el medio. Satanás ha empleado una serie de estrategias para que el hombre pueda crecer y pueda lucirse. Es precisamente la historia de un ángel, de ese ángel caído que buscó su propia gloria, que buscó su propia luz. Y estamos hablando precisamente de Lucifer. Lucifer quiere decir lucero de la mañana. Lucifer quiere decir algo que alumbra, algo que tiene brillo, algo que de alguna manera lo hizo sentir a él muy importante. Hermanos, en la medida en que alguien empieza a brillar, nos empezamos a sentir importantes. Hay un proverbio de un hombre que tal vez que no tiene nada que ver con Dios, pero tiene una sabiduría, y es precisamente Napoleón Bonaparte, y dice: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Cuando nosotros nos encontramos, hermanos, que alguien recibe un poder, que alguien recibe una honra, que alguno de nosotros recibe algo más que el que otro tiene, empezamos a brillar, empezamos a descollar, empezamos a sentirnos importantes. Y es precisamente eso es lo que sucedió en el corazón de Lucifer.
En el corazón de Lucifer empezó a alimentarse una cosquillita muy preciosa. Le gustó sentirse importante, le gustó sentirse alguien. Su autoestima la sobreestimó. Él empezó a creer que aquella cosa que tenía, algo especial que tenía, lo hacía mejor que todos los demás. Hermanos, este es un mal creciente en la vida de cualquier hombre. El hombre se obsesiona en ese sentido en buscar tantas metas materiales. El hombre se ofusca en poder buscar tesoros, en buscar cualquier fórmula para poder crecer y brillar mejor que los demás. En la medida en que alcancemos algo, hermanos, el problema se va complicando en la vida del hombre. Y siendo Lucifer un ser eminentemente espiritual que vivía precisamente en la gloria, el cual Dios le dio gloria, le dio fama, le dio luz, no pudo evitar ser enfermado precisamente de ese deseo de brillar. Y acá, hermanos, dice: vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Quiere decir que sí hay que buscar la luz. Quiere decir que sí hay que buscar brillar. Quiere decir que sí hay que buscarlo, pero no en el sentido en que el mundo lo busca. Es importante entender, hermanos, que estamos en la iglesia y la búsqueda de lo espiritual es Dios el que lo va a hacer nacer en medio de nosotros. Debemos de buscar precisamente ese fulgor, ese reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de Lucifer, quisiera que lográramos entender la dimensión. Leo Isaías 14, versículo 12, y dice así de la siguiente manera. Vean cuál es el proceso espiritual de decadencia que sufrió precisamente Lucifer al inicio. Y dice Isaías 14, 12: ¿cómo caíste del cielo? Como dice, oh lucero. Quiere decir que el ser brillaba, que el ser tenía una luz, tenía una gloria. Oh lucero, dice, hijo de la mañana. Está hablando de la aurora, está hablando de ese resplandecer que nació. Ahí es donde nació el resplandor de la luz hacia un ser como por eso le llama lucero de la mañana. Y dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón. Oiga, ¿cuál fue el pensamiento de Satanás? Y ese pensamiento puede ser precisamente el de cualquier hombre que empiece a adquirir algún brillo, alguno que pueda empezar a adquirir alguna fama, alguno que pueda sentirse demasiado importante. Peligro. Muchachos universitarios, no les estamos prohibiendo que estudien. Está bien, estudien, pero que ese brillo no destruya su corazón. Que ese conocimiento no los haga brillar. Quizás estás prosperando económicamente de alguna manera, hermano. Hay un peligro. No dejes que esa plata, esa fama que da la plata, sea capaz de opacar la gloria de Dios en nuestra vida. Dice: cortado fuiste, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Ese es el pensamiento de alguien que se vuelve insaciable para brillar. Junto a las estrellas de Dios, que dice: levantaré mi trono. Hermanos, cuando alguien es tocado por ese punto de brillar, se vuelve algo incontrolable en la vida del hombre. Es imposible que el hombre pueda controlar su deseo de tener más, de querer más, de sentir más, de amar más aquello que tiene y poder ser feliz quizás anhelando algo más. Dice la palabra de Dios: no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Al señor Rockefeller le dijeron en una oportunidad: señor Rockefeller, después de que usted ganó su primer millón, ¿cuál es el sueño de su vida? El segundo, le dijo. Y cuando tenga el segundo millón, mi sueño es tener el tercero. Y así hasta que me muera. ¿Me explico, hermano? No se cansa el ojo de ver, no se cansa el oído de oír.
y el hombre se vuelve insaciable en su afán de brillar. Los hombres quieren ser el más millonarios, los hombres quieren ser el más culto, el hombre quiere ser el más excelente académicamente, el hombre quiere alcanzar, y las potencias quieren alcanzar el poder brillar más. Todas esas guerras que se dan entre los pueblos, entre las naciones, entre los continentes, son precisamente ese deseo de brillar. Los hombres se aglomeran precisamente en una filosofía única, en una filosofía común, y empiezan a pelear para poder brillar más. ¿Quién es la potencia más grande? ¿Quién es el que tiene las armas más poderosas? ¿Quién es el que tiene las armas nucleares? ¿Quién es el que tiene las armas biológicas? Y en esa línea el hombre sigue creciendo por querer brillar más, y el mundo cada día más se orilla precisamente a la fatalidad en su ansia de brillar. Eso nació con Satanás, eso nació con Lucifer, ese espíritu que brotó precisamente de aquella intención de querer brillar y alcanzar y querer alcanzar más cada día. Nos volvemos insaciables en la búsqueda de los satisfactores personales humanos. Nos volvemos insaciables en la búsqueda de la fama. Nos volvemos insaciables en la búsqueda del mismo placer. Por eso vemos, hermanos, como los hombres principalmente de fama se casan una vez, se casan 2 veces, se casan 7 veces, se casan 10 veces, porque son insaciables. Ellos quieren mostrar que son algo diferente. Satanás empezó a sentir, en ese tiempo no era Satanás, era Lucifer. Empezó a sentir el peso del brillo que estaba sucediendo en su vida. Y entonces quiso subir hasta los cielos, hasta lo más alto de los cielos. Ese afán de llegar hasta ser más grande que cualquier cosa. Y ese fenómeno se llama precisamente soberbia. Soberbia quiere decir querer brillar más que todo. Hermanos, uno se vuelve, de alguna manera, quiere alcanzar la cúspide de algo, quiere alcanzar la gloria y no termina satisfaciéndose, y va a buscar otra gloria más y otra fama más. Y Satanás en ese tiempo empieza a sufrir esa degeneración de ser Lucifer, de ser el ángel de luz, el ángel de la aurora. Empieza a sufrir ese proceso degenerativo hasta llegar a ser Satanás. Por eso aquí dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Eso habla de la gloria óptima. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Miren, hermanos, qué tremenda la mente que cualquiera puede heredar de Satanás mismo. Porque esto es hereditario, hermanos. El mundo, a través de la búsqueda de estas glorias, ha heredado precisamente del padre Satanás. Ha heredado ese espíritu. Y por eso dice: sobre las alturas de las nubes, que dice, subiré. Mire, a los hombres, hermanos, están tirando sondas espaciales, cometas, naves que están alrededor del cosmos, satélites que están cada vez, mandan satélites más allá, sondas espaciales en Marte, a Júpiter quieren ir. El hombre quiere subir más allá de las nubes. Esa es la mente satánica, esa es la mente del diablo. El diablo termina degenerando precisamente en Satanás cuando se apoderó de él precisamente ese deseo de brillar y brillar cada vez más. Y seré, dice Alá. Ese fue el colmo de Satanás. Y seré, ¿qué dice, hermanos? Semejante al Altísimo. El hombre, hermanos, está llegando a esos niveles. Por eso, como leíamos en la carta de anoche, ese es el éxito de los derechos humanos. Ese es el éxito, hermanos, de los derechos de los hombres. Hermanos, ahora hay derechos humanos para todo. Derechos de humanos para la mujer, para los trabajadores, para los niños, para los delincuentes. Bajo los derechos humanos se solazan las peores desgracias del planeta. Y los criminales andan limpios, libres. Las cárceles están vacías y quizás los menos
los peces pequeños son los que están en las cárceles. Hermanos, los derechos humanos están haciendo desgracia a la humanidad. Los derechos humanos están destruyendo los valores de Dios. Porque el hombre quiere sentarse precisamente en ese lugar que Satanás le enseñó que era bueno. Y seré mejor que el Altísimo. Lo voy a destronar. El hombre con los derechos humanos, hermanos, está destronando a Dios. El hombre está poseído del espíritu de Satanás. El hombre está poseído, hermanos, totalmente de una injusticia que él no puede ver. Esa posesión satánica que lleva a los hombres a no entender que son criaturas, que ellos no se hicieron a sí mismos y que no tienen luz propia. Lea otro pasaje, Ezequiel 28, allá adelante, Ezequiel 28, versículo 1, en adelante, y dice así la palabra de Dios. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, está hablando precisamente de Satanás, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga, ¿cuál es la condena que Dios da al enaltecimiento, al querer brillar de acuerdo a la fórmula del diablo? Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ¿qué dijo? Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es increíble, hermanos, cómo Satanás ha influido precisamente en las sociedades. Ha influido precisamente en toda la conducta filosófica del mundo. Y el mundo es arrastrado precisamente por toda esa mentalidad humanista que está destruyendo totalmente el principio de Dios y el derecho de Dios. Los hombres alegan su derecho. Los hombres pelean su derecho. Hermanos, de verdad les digo, es triste y lamentable. Hace unos días atrás sufrimos una demanda prácticamente, porque los niños del colegio no podían estar media hora bajo el sol porque podía desarrollársele cáncer de piel y nos demandaron. Hermanos, el hombre se ha vuelto intocable porque es un Dios. En su mente se ha elevado a las alturas. En su mente quiere tomar el lugar de Dios. El hombre en el trono de Dios. Esa es la enseñanza. Ese es el principio satánico. Esa es la maldición más grande heredada de parte de Satanás hacia los hombres. Y todos vamos por una misma corriente. Y ese es el éxito, hermanos, de todos los movimientos sindicalistas. Este es el movimiento, hermanos, que cada uno quiere pelear sus derechos. Y ahí vamos peleando todos. Qué difícil es poder dejar de brillar por un momento. Qué difícil es entregarle por un momento nuestro derecho a Dios. Y decirle: Dios mío, yo no soy Dios, tú eres Dios. Qué difícil es que nosotros podamos tener ese momento de apertura espiritual, porque vamos en contra de la corriente, hermanos. ¿Quién no quiere brillar? Todos queremos brillar, porque todos hemos sido contagiados por ese mal espíritu, porque todos llevamos ese estigma, esa maldición en nuestra alma y en nuestro corazón. Todos queremos brillar. No hay quien de nosotros no quiera brillar, hermanos. Y este camino se vuelve difícil en cuanto el hombre más cosas tenga. Se acerca aquel joven rico al Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice: cumple los mandamientos. Señor, le dijo: yo los he cumplido desde mi juventud. Desde niño yo he cumplido todo esto. Solo una cosa te falta, le dijo el Señor.
Entrega todos tus bienes, todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Deja de brillar. Deja de brillar. Bota todo lo que te está provocando brillo. Dice que aquel joven se entristeció y se fue agachado, muy triste. ¿Por qué dice? Porque poseía muchas cosas. No hablemos solo de dinero, hermanos. Para venir y quitarnos el brillo, necesitamos quitar muchas cosas de nuestra vida. Ese concepto elevado que tenemos de nosotros mismos, ese concepto equivocado que tenemos de grandeza dentro de nuestro corazón. Hay un problema. El problema es que nadie lo podemos entender, porque todos estamos embriagados del mismo vino. Todos estamos afectados por la misma droga. Pero Dios para eso hizo su iglesia, para que aquí sean abiertos nuestros ojos, para que a través de la palabra y de estas verdades podamos entender nuestra triste condición espiritual y que podamos razonar de otra manera. Por eso Dios nos abre esta verdad que todos los hombres, que no todos los hombres pueden ver. Y dice, versículo 5, versículo 4, aún desde el 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te haya sido oculto. Este ser era un ser extraordinariamente sabio. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. No se necesita robar, no se necesita quitar. Fue la sabiduría del mismo Satanás la que lo llevó a tener muchas cosas, muchas posesiones, mucha sabiduría, más sabiduría. Pero eso mismo lo empezó a llenar de vanidad dentro de él mismo. Ya me di cuenta que soy inteligente, que soy más inteligente que Dios. Ya me di cuenta que puedo llegar a la altura de Dios. Cuando nosotros empezamos a tener un concepto tan especial como este concepto satánico, empezamos a menospreciar cualquier cosa, empezamos a menospreciar cualquier autoridad, empezamos a menospreciar la misma palabra y terminamos menospreciando a Dios y viviendo una vida religiosa únicamente. Dice versículo 6, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desviarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. La ciencia se va a destruir a sí misma. Oiga, ese poder que adquirió Satanás se va a revertir hacia él mismo. Esa gloria que nosotros podemos considerar como gloria, ese dinero que está ganando más de la cuenta, puede ser tu misma arma mortal que te destruya. Ese poder que has adquirido intelectual, esa capacidad de pensar más que los demás, esa capacidad de poder saber más que la gente y hacer de la demás gente ignorante y tú sabio, eso te puede llevar. Esa puede ser el arma mortal para tu propia alma. Te puede autodestruir, así como le pasó a Satanás. Versículo 8. Y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mata diciendo, yo soy Dios. Tú eres hombre y no Dios, en la mano de tu matador. Un día Dios tomará el control de esto. Por de pronto Dios está dejando que los hombres actúen. Por de pronto los hombres, desde que se les ocurrió la idea de la torre de Babel, aquellos hombres que quisieron llegar al cielo a través de una torre, Dios solo hizo un movimiento, confundió su lenguaje y se terminó el proyecto. Dios podría terminar el proyecto satánico de una vez, pero Dios está permitiendo que algo suceda. Y es que hay un pueblo que Dios está preparando. Hay un pueblo que Dios tiene escogido. Hay un tesoro precioso que Dios tiene destinado
y que Dios quiere preparar con sus propias manos. Y ese tesoro se llama iglesia del Señor. Ese tesoro eres tú. Ese tesoro que Dios está preparando es esa iglesia que quizás de alguna manera está siendo tratada, está siendo humillada, está siendo trabajada de parte de Dios. Satanás va a ser destruido y sus seguidores junto con él. Leo un poco más adelante, versículo 13. Miren la gloria que tuvo Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Como quien dice, lo tuviste todo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, brillaba. De cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, piedras preciosas por doquier. Versículo 14. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cuando todas las cosas nos salen bien, cuando la prosperidad es un fenómeno en nuestra vida, hay un peligro para nuestra alma, hermano. En cuanto más tenga el hombre, más lo va a alejar de Dios. En cuanto más logre alcanzar una estatura, más difícil le va a poder entender estas cosas espirituales. Qué importante es entender, hermanos, qué es lo que realmente debe de suceder en nuestra vida. El corazón de Satanás se enalteció, pero el nuestro también está contaminado, hermano. Y es lo que cada uno deberíamos de considerar. Nuestro corazón está sumamente contaminado. Dios en su inteligencia ha creado un procedimiento especial de rescate. Un procedimiento que no es humano, sino que es un procedimiento espiritual. Y es precisamente a través de las pruebas. Las pruebas tienen que venir a nuestra vida, hermanos. Dice que Jesucristo en los días de su carne, por lo mucho que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. El fenómeno de la obediencia, el fenómeno de la humildad, el fenómeno de la dependencia a Dios no es natural en los hombres. La humildad es contra natura en los hombres. La humildad nos cuesta, porque es un fenómeno que está ajeno a nuestra estrategia personal. No queremos ser humildes. Jesús vino a hacer una labor muy especial. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Leo San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Leo el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía ver a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Miren qué interesante es esto. Estamos hablando de un joven pequeño que no puede ver a Jesús, pero que era rico y que era grande. Cuando nosotros tenemos, hermanos, esa gama de cosas materiales, de beneficios, de brillo, nos cuesta ver a Jesús. Hay mucha riqueza dentro de nosotros. La riqueza, no, le repito, no se traduce únicamente en dinero. Se traduce en todo lo que un hombre puede poseer como un bien ante los demás.
Y ahí estaba ese Zaqueo, tenía mucha riqueza, pero era tan pequeño que no podía ver a Jesús. Qué difícil es que nosotros podamos ver en nuestra soberbia a Jesús. Y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando el Señor Jesucristo, porque no es uno el que encuentra a Dios, quizás hay una lejana necesidad en el corazón. Quizás había una lejana necesidad en el corazón de Zaqueo. Quizás había un sentimiento especial, pero no podía ver a Jesús. Jesús logró verlo. Zaqueo, bájate de ahí. Yo voy a trabajar en ti. Quizás Jesús nos ha dicho muchas veces: bájate de aquí. Yo quiero ir a tu casa. Yo quiero trabajar en ti. Qué difícil es que un hombre que tuviera dinero, que un hombre que tuviera bienes, un hombre que fuera importante, valorara precisamente esto. Pero estos son los tesoros escondidos. Estos son los tesoros perdidos. Y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: ¿qué es lo que sucede en la vida de alguien cuando Dios empieza a trabajar con nosotros? Empezamos a reconocer que estamos mal. Empezamos a reconocer que hay problemas en nosotros. Empezamos a reconocer que hay una luz que está brillando dentro de nosotros, frente a nosotros. Esa luz que era Jesús estaba brillando frente a Zaqueo, y esa luz que es Jesús brilla delante de la iglesia. Ahí estaba Jesús frente a Zaqueo, y Zaqueo no puede soportar esa luz y empieza a sacar lo que tenía dentro de su corazón. Miren qué cosa más hermosa. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ya se dieron cuenta que Jesús no le apretó al joven rico, le dijo que dejara y no quiso, hermano. Pero Zaqueo era una oveja. Amén. Zaqueo era alguien que estaba predestinado para salvación. Zaqueo era un tesoro perdido que Jesús estaba encontrando. Era alguien que estaba identificado precisamente con el sentimiento del Señor Jesús, y le dice: doy a los pobres, y si en algo he defraudado, por si se me olvida algo, Señor, alguno se lo devuelvo. ¿Cómo dice, hermanos? Zaqueo no pensó: me voy a quedar pobre. Zaqueo no dijo: bueno, hoy sí me arruiné. Zaqueo estaba feliz. El Señor empezó a trabajar en la vida de Zaqueo. La luz llegó a la casa de Zaqueo, y Zaqueo empieza a ponerse a cuentas con Dios en cuanto a su vida particular. Y dice, Jesús dijo, oiga, qué prosa más preciosa: hoy, leámoslo todos juntos, hermanos, hoy ha venido la salvación a esta casa, que eres tú. Cuando la luz del evangelio llega esa iluminación espiritual, y me doy cuenta que estoy mal, estoy brillando y que no debo de brillar tanto, que debo de botar muchas de las cosas que van a ser un obstáculo para mi vida espiritual, que tengo que rasurar de mi corazón y de mi mente, y tengo que circuncidar mi corazón mismo para poder llegar y entrañar precisamente con ese sentimiento de Jesús y con ese sentimiento de salvación. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y oigan cómo le dice Jesús: por cuanto Él, ¿qué dijo? También. Mi hermano, se dejó apachados a los murmuradores. Hermanos, los que estamos aquí no éramos los mejores. Los que estamos aquí quizás somos los peores, hermano. Amén. Solo que hemos entendido algo y hemos definido en nuestro corazón que el Señor
trabaje en nuestras vidas. Que Él con su luz nos haga entender qué es lo que significa su evangelio, qué es lo que significa nacer de nuevo, qué es lo que significa el cambio de vida, el cambio de conducta, el cambio de espíritu que necesitamos cada uno de nosotros. Zaqueo estaba entendiendo tantas cosas maravillosas. Y oigan, ¿cuál es el sentimiento de Jesús? Y quiero que lo subrayen en su Biblia si puede. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, que dice, lo que se había perdido. Hace unos años leía acerca de los buscadores de tesoros en el mar. Hay un montón de tesoros que están ahí metidos en el mar. Y se habla de un barco que se llama San José, que en el año 1700 más o menos se hundió ahí en las costas de Caracas, cerca de Colombia. Y este barco llevaba 200 toneladas de oro. Llevaba joyas valuadas en $5,000 millones. Y se fue a pique. Se fue al fondo del mar. Y sabe una cosa, esos $5,000 millones ahí están. Y hay un pleito entre los colombianos y los peruanos y de quién es este asunto, y nadie deja, y ahí está, ahí sigue metido. Y nadie lo puede sacar. No dejan que otros países lleguen a sacarlo porque es de ellos, y no lo dejan y no lo sueltan. Y ahí está ese tesoro, ahí está escondido. Ese tesoro ahí está hundido y nadie lo puede rescatar. Y entre pleito y pleito, ¿por qué no lo sacan entre todos y se dividen la vaca? No lo sé por qué. Colombia no lo puede sacar porque necesita una fortuna en tecnología que no tiene para sacarlo de ahí. Venezuela tampoco puede porque está incapacitado y el otro no lo deja. Eso es precisamente lo que dice el Señor Jesús. Oiga, somos el tesoro de Dios hundido en el mar. Y Satanás no deja que seamos libres. Somos ese tesoro que Dios quiere rescatar de las profundidades. Es ese oro, esa plata. Se habla que esos tesoros que hay en el fondo de la mar, ahí hay joyas, ahí hay vajillas de plata, ahí hay monedas de oro, ahí hay diamantes, ahí hay rubíes, solo que están todos carcomidos y en la profundidad. Cristo viene, hermanos, y desciende a la profundidad y ha decidido rescatar precisamente a este oro que está aquí. Y ha usado no la tecnología, sino su misma vida para rescatar todo lo que se había perdido. Somos el tesoro de Dios que se había perdido. En un momento a pique caímos en el fondo del mar. En un momento de la existencia de la humanidad, nosotros como parte del tesoro de Dios caímos a esas profundidades y Satanás y todos los demonios no quieren que nosotros seamos salvos ni seamos libres. Pero Jesús venció en la cruz del Calvario. Y Él ha rescatado nuestra vida. Y tiene un plan para ti y para mí. Y Él quiere que tú no brilles. Cuando sacan esos tesoros del fondo del mar, es un asco. Ahí hay jutes, ahí hay caracoles, ahí hay carcoma, ahí hay, bien hermanos, cualquier cosa, corales. Así nos sacó Dios de las profundidades del pecado. No sé cuántos zanates tenía encima mi vida, no sé cuántos jutes tenía, cuántos caracoles, pero no tenía forma de nada. Pero Dios sabía que había una moneda de oro allá adentro. Dios sabía que había una pieza de plata allá adentro que eres tú. Y Dios dice que saca y rescata. Dice que Él vino, y leámoslo nuevamente porque así le van a encontrar sentido ese versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido.
Bendito y alabado sea Dios. Ya no había esperanza. No hay tecnología. No hay religión que pueda salvar a los hombres del pecado. No hay fórmula humana para poder sacar del fondo de la mar semejante tesoro. Pero Cristo, con su poder, su gloria, su brillo, su inteligencia, su sabiduría y sobre todo su amor, te rescató del fondo del mar. Ya te veo saliendo de aquella grúa espiritual, de las profundidades del mar, para poder rescatar. Y ahora Dios tiene acá piezas de plata, piezas de oro, diamantes, rubíes, pero chuecos. Hay que trabajar en ellos. Amén, hermano. Hay que pulirlos. Hay que sacarles brillo. Y eso requiere un trabajo, eso requiere una labor, eso requiere algo espiritual. Eso no lo puede hacer ningún hombre, eso solo Dios lo puede hacer. Dios envía entonces las pruebas a nuestra vida, envía las dificultades, las humillaciones, las frustraciones a nuestra vida con un propósito, y es afinar tu oro, es afinar tu plata, es afinar tu corazón, es librarte de esa escoria, es librarte de toda esa basura que llevas encima, que llevo encima. Y eso requiere un trabajo, eso requiere algo muy especial, eso requiere de una obra de amor que solo Dios puede hacer en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Dios ha sacado de las profundidades a esta iglesia, la iglesia del Señor, de las profundidades del mar. Y Dios tendrá algún método muy especial para poder hacer su trabajo espiritual también. Y vean cómo Dios quiere trabajar en la vida de la iglesia. Y por eso, hermanos, no debemos de afligirnos cuando vengan las pruebas. No debemos de afligirnos cuando vengan los problemas a nuestra vida. No debemos de afligirnos, hermanos, cuando las circunstancias de enfermedad, de adversidad, de frustración llegan a nuestra vida. Dios tiene la grúa en su mano y Él ha sacado esta escoria, Él ha sacado estas joyas contaminadas y las ha sacado a la playa y las tiene en su fábrica, las tiene en su taller. Esta iglesia es el taller de Dios, en donde Dios quiere trabajar, en donde Dios quiere hacer funcionar las cosas de acuerdo a su sentimiento. Hermanos, no busquemos nuestro propio brío. No vamos a lograr. No podemos pulirnos a nosotros mismos, hermanos, porque nos daríamos lástima y no lograríamos el trabajo que Dios quiere para nuestras vidas. Leo en Malaquías para ir terminando. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Amén. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Y dice así Malaquías, capítulo 3 y versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando precisamente de la profecía mesiánica. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, está hablando de Jesucristo, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, habla precisamente de la profecía de Cristo, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando se presente Jesús, Él es el que va a diagnosticar qué daño tenemos. Él es el que va a evaluar cada una de las piezas de oro y de plata que están en medio de su taller, en medio de su casa. Él va a considerar el trabajo espiritual que tiene que ser en la vida de José, en la vida de Juan, en la vida de Juana, en la vida de María, porque no todos tenemos el mismo daño.
Hay quienes, hermanos, venimos del mundo quizás con traumas. Quizás hemos sido maltratados por la vida, quizás golpeados por la vida. Quizás jóvenes que fueron violados, jovencitas que fueron vituperadas. Quizás muchas personas que sufrieron muchos problemas, traumas emocionales en su vida. Quizás muchos que fueron despreciados por sus padres, quizás abandonados, quizás huérfanos. Quizás miraban cómo su padre azotaba a su madre. Quizás vieron a su padre borracho. Quizás vieron a su madre drogadicta. Quizás vieron cómo la infidelidad de su madre y la vieron sus propios hijos. Todos venimos aquí heridos y lastimados al taller de Dios. Venimos del fondo del mar. Y Dios nos trae a este lugar. Y miren la obra de Dios. Y cuando dice aquí la profecía algo muy hermoso, aquí en Malaquías. ¿Y quién podrá soportar? Versículo 2. El tiempo de su venida. Como quien dice, hermanos, aquí es el tiempo de decir la verdad. Ante Dios nadie podemos mentir. Ante Dios nadie podemos engañarlo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quizás entre nosotros mismos podemos tratar de mantener una imagen. Quizás entre nosotros mismos tratamos de mantenernos de pie. Quizás podemos engañar a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos y a la sociedad misma, a la iglesia. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Y quién se podrá poner de pie delante de la presencia de Dios? Como quien dice, iglesia, es mejor que nos postremos delante del Señor Jesús. Y que le digamos, Señor, dime, ¿cuál es el trabajo que tienes que hacer en mi vida? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué vas a hacer, Señor? Ya me rescataste del mar. Ya me sacaste a la orilla. Ya me llevaste a tu taller. ¿Por qué discutir con Dios si estamos en el taller de Dios? Y miren cuál es la actitud del Señor. ¿O quién podrá, dice, estar de pie cuando Él se manifieste? Es la verdad absoluta. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y oiga, ¿cuál es el trabajo del Señor Jesús? Y es lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia. ¿Cómo dice, hermano? Ah, bendito y alabado sea mi Dios. Yo traté de buscar qué significaba eso. ¿Saben cómo trabaja el que limpia el oro y la plata, las piezas de oro y de plata? Dice que pone, estoy hablando en términos, qué sé yo, arcaicos, si usted lo quiere, en términos tal vez no industriales. Dice que el afinador de oro y de plata, dice que se sienta en un banquito o en una piedra y pone el bulto de cosas que tiene que pulir, copas, joyas, y las pone en un bulto y empieza a escoger la pieza de plata y la pieza de oro, la pone, la aparta y empieza a clasificar cuál es el trabajo que tiene que hacer en la joya, en la copa que tiene que trabajar. Él define cuál es el daño que tiene, él es el que define cuál es el trabajo que hay que hacer. Y para eso se necesita fuego. Y para eso se necesita jabón. Es cuando Dios viene y dice, bueno, venite, Edwin Arévalo. ¿Te crees mucho, va? Cosita. Necesitas fuego. Y necesitas altas temperaturas, Edwin Arévalo. Y dice que Dios mismo, oiga, porque eso es lo precioso. Oiga, como dice, esto a mí me enternece el corazón. Y se sentará él mismo, hermanos. El trabajo de Jesucristo es personal. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata.
y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Yo me preguntaba, pero ¿cómo es que le hace para el fuego? ¿Cómo es que lo va a purificar? Y la pregunta es, y cuando está en el fuego, ¿cómo es que no se le pasa al afinador el fuego, hermano? ¿Y qué tal si se le pasa la mano? Destruye la pieza, ¿o no es así, hermano? Destruye la copa. Dios va a dar fuego hasta donde la purificación se dé. La prueba viene a tu vida hasta que el mal ceda, hasta que la carroña desprenda. Y tratando de investigar cuál era el punto, cuál era el secreto. La pregunta es, ¿pero en qué momento ya está lista la pieza? Y buscando información de esos afinadores artesanales, dice que la pieza está lista, está limpia, cuando en la copa de plata se puede reflejar el rostro del afinador. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros reflejemos en nuestra vida el rostro de Cristo, se va a terminar la prueba. Cuando nosotros se ha formado el carácter de Jesús, se va a terminar la prueba. Cuando tú te parezcas más a Jesús y yo me parezca más a Jesús, cuando lleguemos a esa estatura que Dios quiere para su iglesia, ahí termina la prueba. ¿Y sabes cuándo termina esa prueba? El día que eres llamado a la presencia de Dios. Antes no. Antes no se puede. Contaba en alguna oportunidad que siendo a las 2, 3 de la mañana en uno de los momentos en que yo recibí la unción del Espíritu de Dios hace más de 25 años, yo estaba postrado en mi oficina como a las 3 de la mañana. Yo me sentía limpio delante de Dios. Me sentía libre, me sentía perdonado, me sentía que ya estaba listo. Yo lloré por muchas horas, postrado en el suelo. Le decía, Dios mío, quítame la vida ya. Llévame, Señor. Por favor. Es que no te quiero fallar. Ahorita me siento bien y yo sé que me voy contigo a la eternidad. Señor, arrebátame ya hoy. Pero no hubo respuesta. Tenía que venir muchas pruebas a mi vida. Tenía que venir el fuego. Tiene que venir el jabón. A mi criterio yo estaba bien. Pero han pasado 25 años y tengo muchas cosas que cambiar. Muchas cosas que cambiar. La obra de Dios no se ha perfeccionado en mi vida. Yo estoy seguro que tampoco en la tuya. Pero estamos vivos todavía. Y Dios está con su soplete, aplicando fuego, botando la escoria. Y Dios dice, todavía no me veo en ti. Sigamos trabajando. Por eso sigue la prueba. Y no logras tener dinero y sigues pobre. Y sigues enfermo. Y tu marido no cambia. Y tu mujer no cambia. El patrono no cambia. Y los hermanos no cambian. La prueba terminará hasta el final de la carrera, hermano. Hay muchas cosas que tienes que cambiar y muchas cosas que yo tengo que cambiar. El Señor ahí está en su piedra sentado, escogiendo, eligiendo, clasificando
trabajando personalmente en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos dejando que Dios trabaje en nosotros? ¿O somos de los que protestamos? Sí, yo no sé por qué me pasan a mí estas cosas. Ahora que estoy más bien con Dios. Ve, a aquel no le pasa nada y yo aquí. Ve,